No soy fanático de las ventas de garaje. Por lo general, todo termina siendo una colección de trastos olvidados y recuerdos de otras vidas que nadie más quiere. Sin embargo, aquella tarde, algo en mí insistía en salir. Tal vez era la necesidad de despejarme o la presión por encontrar un buen titular. La idea de deambular entre las mesas y cajas polvorientas parecía, al menos, una forma de distraerme. El vecindario no tenía nada especial, pero las ventas eran numerosas. Casas de una sola planta con jardines secos, alfombras colgadas en las cercas y el inconfundible olor a humedad de trasteros abiertos después de años. Pasé junto a algunas mesas llenas de juguetes rotos, ropa gastada, y libros demasiado dañados para siquiera hojearlos. Nada me llamaba la atención, hasta que vi una pequeña caja de madera, oscura y desgastada, sobre una esquina casi oculta bajo un montón de revistas viejas. Al tomarla en mis manos, noté que estaba cerrada con un candado oxidado. La madera estaba rayada y manchada, pero los restos de un grabado sugerían que alguna vez fue algo valioso. ¿Cuánto por esto?, pregunté a la dueña del puesto, una anciana que parecía encorvada bajo el peso de los años. Esa cosa, respondió, sin mirarme realmente. No sé. Es basura vieja. $1 y es tuya. No lo pensé mucho. La compré y regresé a casa con la caja bajo el brazo. Esa noche, sentado en la penumbra de mi apartamento, la examiné con más cuidado. La cerradura no representó un desafío, un destornillador bastó para forzarla con un crujido metálico. Dentro, encontré un único objeto, una cinta de audio en su estuche de plástico transparente, etiquetada con un número escrito a mano, 1983-014. La caligrafía era temblorosa, casi infantil. No había ninguna otra identificación, ninguna pista que explicara el contenido. La grabación parecía vieja, pero no al punto de desintegrarse. Al sostenerla, sentí una extraña conexión, como si aquel objeto escondiera algo importante. La curiosidad pudo más que el cansancio. Limpié el polvo de mi vieja grabadora, coloqué la cinta con cuidado, me ajusté los auriculares y presioné el botón para reproducir. El sonido comenzó con un zumbido bajo, casi imperceptible, seguido de un crujido eléctrico. Luego, una voz masculina, profesional y desapasionada, rompió el silencio. Sesión experimental número 14. Paciente C. Fecha, 12 de marzo de 1983. El tono frío de sus palabras me puso en alerta de inmediato. Paciente C, ¿está lista? Una respiración entrecortada se escuchó del otro lado. La respuesta llegó, temblorosa, como si quien hablaba estuviera agotada. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Era una voz femenina, cargada de un miedo que parecía evidente, como si pudiera extenderse a través del audio y envolverme. Comience describiendo lo que siente al mirar los ojos de los demás, ordenó el hombre, sin rastro de compasión en su tono. Un largo silencio siguió. Contuve el aliento, esperando. No es lo que siento, respondió ella finalmente. Es lo que veo. Como si atravesara el tiempo. La fuerza de esas palabras me atravesó como una descarga. Bajé un poco el volumen, intentando controlar el súbito escalofrío que me recorrió. ¿Podría ser más específica? El hombre, cuya voz denotaba un escepticismo apenas disimulado, parecía estar guiando a la mujer hacia algo concreto. Cuando veo sus ojos, veo algo que aún no sucedió, explicó ella con voz entrecortada. Es como ver un incendio antes de que las llamas aparezcan. Mis manos comenzaron a sudar. La intensidad de sus palabras, el miedo contenido en su voz, hacían que el simple hecho de escuchar la grabación fuera un acto de valentía. ¿Puede ponerme un ejemplo?, insistió el hombre, su tono ahora más firme. La mujer tardó en responder. Su respiración, agitada, llenó los auriculares, como si estuviera luchando con algo. Su hija, dijo finalmente, con un tono que combinaba tristeza y certeza. Ella va a resbalar en las escaleras del colegio, será grave. Un silencio incómodo siguió a esa declaración. El terapeuta, evidentemente inquieto, tardó en responder. Yo no tengo hija. El aire se cargó de tensión, incluso a través de la grabación.
parecía que algo se acababa de romper en esa sala. No aún, respondió la mujer bajito. El sonido quedó suspendido en mis oídos. Una sensación extraña, casi física, me recorrió. El peso de sus palabras me resultó inexplicablemente personal, como si ella no estuviera hablándole al terapeuta, sino directamente a mí. Sin pensarlo más, apagué la cinta de golpe. Me quedé sentado en silencio, intentando procesar lo que había escuchado. Mi habitación, normalmente mi refugio, de pronto parecía demasiado pequeña, sofocante. La oscuridad en las esquinas parecía más profunda, más amenazante. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué clase de experimento estaban realizando? Y lo más importante, ¿cómo era posible que hablara con tanta certeza sobre cosas que aún no habían sucedido? Intenté razonar. Tal vez era una ficción, algún tipo de montaje. Pero algo en su voz, algo en la crudeza de su miedo me decía que aquello era real. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de apartar la grabación de mi mente. Las palabras de la mujer sonaban una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Decidí que no podía dejarlo así. Tenía que saber más. El periodista dentro de mí comenzó a tomar el control. Si había algo cierto en esas grabaciones, algo verificable, debía encontrarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de investigación. Escuché la cinta una y otra vez, deteniéndome en cada detalle, anotando cada palabra. La mujer hablaba de incendios, accidentes, fallecimientos. Cada evento que describía estaba lleno de precisión, lugares, detalles, nombres. El incendio en el almacén del puerto, había dicho en un momento. Una búsqueda rápida en internet me dejó helado, había ocurrido hace 3 días. Otro fragmento mencionaba un derrumbe en una obra de construcción. Eso también era reciente, algo que había pasado esa misma semana. Todo estaba ahí, registrado en las noticias como si la mujer realmente hubiera visto el futuro. El escepticismo inicial comenzó a desmoronarse. Algo dentro de mí se agitaba con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué era esta grabación? ¿Y por qué estaba en mis manos? En un momento de desesperación, decidí buscar a alguien que pudiera decirme algo más sobre la cinta misma. Conduje hasta la casa de Andrés, un viejo amigo que trabajaba restaurando material audiovisual. Había pasado años devolviendo a la vida grabaciones antiguas, así que si alguien podía darme respuestas, era él. Me recibió en su pequeño taller, un lugar abarrotado de aparatos obsoletos, rollos de cinta magnética, y una ligera capa de polvo que cubría todo. ¿Qué tienes?, preguntó, mientras encendía un reproductor antiguo. Le entregué la cinta y le expliqué lo básico. La había encontrado en una caja vieja y quería saber si era auténtica, de qué época era, algo, cualquier cosa. Pasó horas revisándola, analizando el estado de la cinta, el material magnético, incluso el diseño de la etiqueta. Yo permanecía sentado, mirando fijamente la mesa, luchando contra una ansiedad que no podía quitarme. Finalmente, regresó con una expresión seria. Esto es genuino, dijo mientras se sentaba frente a mí. El sello magnético es de los años 80, sin duda alguna. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Había esperado, tal vez incluso deseado, que dijera que era una falsificación elaborada, una broma pesada, pero no, aquello era real. Le di las gracias y salí del taller, con la cabeza llena de preguntas. Esa noche, al regresar a casa, encontré algo extraño en mi buzón, un sobre manchado de café, sin remitente, que apenas cabía entre el montón de publicidad. Al abrirlo, mi corazón pareció detenerse. Adentro había 2 cosas, una copia fotostática de un documento médico y una fotografía en blanco y negro. El documento era un informe clínico fechado en 1983. Hablaba de un experimento con pacientes especiales sometidos a un programa llamado regresión temporal experimental. Las palabras visión del futuro y resonancia cognitiva se repetían varias veces. Sin embargo, fue la fotografía la que me dejó sin aire. Era la paciente. Lo supe de inmediato, su cabello lacio, su mirada hundida, sus ojos oscuros llenos de un peso inexplicable. Pero había algo más. Esa mujer era idéntica a mí.
Solté la foto como si me quemara. La miré una y otra vez, esperando que mis ojos me estuvieran engañando, que fuera un error, una ilusión, pero no, era yo. Cada detalle, cada línea en su rostro coincidía con el mío. Intenté calmarme, buscar explicaciones racionales. Tal vez era un truco. Alguien había manipulado la foto para parecerse a mí. Pero algo en mi interior, una certeza que no podía ignorar, me decía que no era así. Fui directo a la grabadora, necesitaba escuchar la cinta otra vez, buscar algo que hubiera pasado por alto. La inserté, presioné el botón, y esperé. El audio comenzó como siempre, la voz del terapeuta, las respuestas temblorosas de la mujer. Pero de repente, algo cambió. La grabación se distorsionó, como si alguien estuviera manipulando el sonido en tiempo real. Mi corazón comenzó a acelerarse. Te lo advertí, dijo la voz de la mujer, pero esta vez no era parte del audio original. Había un eco extraño, como si las palabras vinieran de algún lugar más profundo. Salté hacia atrás, golpeando la silla contra el suelo. No sigas, lo que encuentres destruirá todo lo que eres. La cinta se detuvo abruptamente. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Podía sentir el latido de mi corazón en mis oídos, el sudor corriendo por mi cuello. Al mirar la grabadora, vi que la cinta seguía intacta. No había forma de que alguien hubiera añadido nada. ¿Era una alucinación? ¿O la cinta estaba viva, de alguna manera? El mundo dejó de ser real. Cada paso que daba, cada persona que me cruzaba en las calles parecía una copia imperfecta de la realidad. Mi entorno se desmoronaba en una niebla de confusión. ¿Estaba despierto, soñando, atrapado en algún lugar entre ambos? Las voces de la cinta, de la mujer, sonaban como ecos en mi mente. No podía confiar en lo que veía, ni siquiera en mi propio reflejo. Me sumergí por completo en la investigación. Busqué respuestas en bibliotecas polvorientas, archivos olvidados, foros de teorías conspirativas y registros médicos desclasificados. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida o, peor aún, a más preguntas. Finalmente, tropecé con un informe archivado en un rincón oscuro de Internet, un documento del gobierno fechado en 1984. El texto era técnico, cargado de jerga científica que apenas entendía, pero las palabras clave eran inconfundibles: laboratorio de investigación temporal experimental, regresión inducida, anomalías cognitivas. Todo apuntaba a un lugar, una antigua institución médica clausurada poco después de los experimentos. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de maleza y árboles retorcidos. Era un esqueleto de cemento y acero corroído, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. El aire olía a humedad y descomposición, y un silencio inquietante envolvía el lugar. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, pero encontré una puerta lateral abierta, como si alguien hubiera estado esperando mi llegada. A cada paso, mis botas levantaban una fina capa de polvo, y los ecos de mis movimientos reverberaban por los pasillos vacíos. Las paredes estaban marcadas con números y símbolos que no entendía, y de vez en cuando me cruzaba con habitaciones llenas de camillas oxidadas y equipos médicos abandonados. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si los doctores y pacientes hubieran desaparecido de repente, dejando su mundo congelado. Entonces lo sentí, un déjà vu tan intenso que me detuvo en seco. Los pasillos, los sonidos, incluso el olor, todo me era familiar. Pero, ¿cómo podía ser posible? Seguí avanzando, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, hasta que llegué a una habitación al final de un pasillo oscuro. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más frío. Sobre una mesa cubierta de polvo había una grabadora idéntica a la mía. Y, junto a ella, una hoja de papel arrugada con un mensaje escrito a mano: reproduce la cinta. Libérame. Con manos temblorosas, saqué la cinta que había traído conmigo y la coloqué en la grabadora. Al iniciar el audio, el zumbido familiar llenó la habitación, pero esta vez la voz de la mujer era diferente. «Estás aquí porque debías venir», dijo con urgencia. «Escucha. Ellos nos atraparon en un bucle. Yo soy tú.
Lo que estás haciendo ahora lo hice hace años. Alguien debe romper el ciclo. Cada palabra era como un puñal. La idea de que la mujer en la cinta fuera yo no solo me asustaba, sino que empezaba a parecer inevitable. Ellos usaron nuestras vidas como experimento. Nos arrojaron al pasado, nos dividieron, nos atraparon. Lo que estás viviendo ahora, yo ya lo viví. De repente, la cinta emitió un ruido ensordecedor, un crujido que me obligó a quitarme los auriculares. Pero el sonido no cesó, parecía llenar toda la habitación, vibrando en las paredes, en el suelo, en mi cuerpo. Un ardor intenso estalló en mi cabeza. Caí de rodillas, apretando las manos contra mi cráneo mientras imágenes frenéticas parpadeaban en mi mente, mi infancia, momentos olvidados, lugares que nunca había visto, y rostros familiares que no podía identificar. Luego todo se oscureció. Cuando recuperé la conciencia, estaba en mi apartamento. La cinta seguía girando en la grabadora, pero el sonido era apenas audible, como si las palabras se hubieran desvanecido. Me levanté con dificultad, tambaleándome hasta la ventana para buscar algo que anclara mi mente. El reflejo que encontré no era el mío. Mis ojos eran los de ella. Los mismos ojos hundidos, cargados de un peso que no podía comprender. La realidad me golpeó como un martillo, estaba atrapado. El ciclo no se había roto. Rómpelo, dijo una voz en mi mente, la voz de la mujer. Antes de que nos olvidemos de quiénes somos. Me alejé del reflejo, mi mente daba vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer para romper el bucle? Entonces miré la grabadora. La cinta seguía girando, esperando que tomara una decisión. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.